Buenas noches, bienvenidos a Trayectorias 2025. Este año hemos programado entrevistas a cada 2 compositores de la misma generación. Tenemos ya programadas 3 entrevistas que iremos anunciando en su momento. Los 2 primeros entrevistados son 2 compositores que uno de ellos enseña actualmente, es profesor de la Universidad Nacional de Música, Benjamín Bonilla, y el otro, Antonio Yerbasoni, ha sido alumno, lógicamente, de esta universidad y también ha sido docente. Una reflexión previa. La acción de un compositor es el resultado de una combinación entre sus ideales artísticos y las oportunidades que se le presentan en su camino. No se nace con una característica tan definida. Hay tendencias naturales de cada compositor, pero estas se van moldeando en el camino según las circunstancias que la vida y entorno nos presenta. Benjamín Bonilla tiene una marcada relación con la música de escena u ópera, y Antonio Yerbasoni ha tenido una inclinación en algún momento de su vida con la música para cine. Paso a leer brevemente las hojas de vida de cada uno. Benjamín Bonilla, magíster en estudios culturales de la Universidad Católica del Perú. Ha estudiado en la Universidad Nacional de Música con el maestro Enrique Iturriaga y Dante Valdés. También ha estudiado dirección orquestal y coral. Es charanguista, mandolinista y multiinstrumentista. También ha estudiado artes plásticas, actuación, dramaturgia, zapateo criollo, danza contemporánea, tango argentino. Benjamín ha estrenado varias obras de cámara y 5 óperas, todas ellas con libreto de Maritza Núñez. En el año 2019 recibe el premio a la producción artística Pro Art por su tercera ópera, Sol Tardío, otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es productor musical y arreglista para la compañía Sony Music en Japón, produciendo 2 discos, uno en el 2007 y otro en el 2011. Actual profesor de composición musical en la Universidad Nacional de Música del Perú y en la Universidad Católica del Perú, donde también dirige ensambles vocales. Paso a hacer una pregunta al respecto a esta breve reseña que acabo de leer. ¿La tendencia hacia la composición de obras escénicas es producto de las circunstancias como una respuesta a solicitudes de encargo, o es una propuesta de la libretista o quizás una preferencia personal? Benjamín. Buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación, José. El primer acercamiento, digamos, hacia lo que es la parte escénica fue en mis pininos de hacer música para, digamos, para teatro, pequeñas cosas. Pero lo más importante creo que fue cuando Maritza Núñez me pide ser parte de un ciclo de óperas de cámara, que es la primera ópera de cámara que se iban a hacer acá en Perú hacia el 2012, si no me equivoco. Y así fue, o sea, fue ella la que me dio un libreto y que de manera muy curiosa, ¿no? El libreto tenía que ver con Japón. Entonces, y ella no conocía mucho mi historia. Y cuando nos reunimos por primera vez, surgió la ópera que se llamaba Tiempo de Cerezos, la primera ópera que hago con ella. Y ella termina de hablar y yo le digo, no sé, es que me conecto mucho con eso porque tuve la oportunidad de chico, desde los 16 años, tuve la oportunidad de viajar a Japón por varias veces, ¿no? Entonces se quedó impresionada de
¿tú entiendes el tiempo de hacer eso? Sí, le digo, lo he vivido. Le digo. Entonces, por eso es que fue un bonito vínculo con la libretista y bueno, de ahí surgieron otras óperas que la que vamos a ver un extracto, ¿no? Hiroshima de los siete brazos y otras más, ¿no? Y las múltiples facetas son el signo de una personalidad ávida de conocimientos y prácticas distintas. Sí, sí, no lo sé, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando lo primero que estudio, me gustaba mucho escuchar poesía en Barranco desde pequeño, cuando se leía, algunos lugares se leía poesía. Luego pasó un poco a la parte, digamos, más escénica cuando iba a estudiar orquestación acá en el conservatorio cuando estaba estudiante, y me jaló la pintura porque tenía una profesora que enseñaba historia del arte y ella también era profesora de pintura, de Bellas Artes. Y me entusiasmó, un día fue su taller y así comencé por el lado de la pintura, estudié pintura. Luego de eso vino el zapateo criollo con una amiga, comenzamos a tomar clases, me gustaba mucho la danza, ya estaba también estudiando tango argentino y luego paralelamente comencé a estudiar cajón porque siempre me gustó la percusión también. Y no sé, terminó, y por toda esta cuestión escénica, digamos, de las óperas y todo, es que el 2014, o sea, yo hice la primera ópera, la hice en el 2012, la segunda ópera la hice en el 2013, y se estrenó las dos óperas en el 2013, y en el 2014, por cosas de la vida, termino estudiando dramaturgia con Alonso Alegría, a quien le agradezco muchísimo muchas cosas, y comienzo a entender o sea, los personajes desde otra óptica, otra perspectiva, ¿no? Porque una cosa es el compositor que puede leer y todo, pero crear los personajes es otro mundo, ¿no? Pero eso, o sea, Es interesante, ¿no? Mm, Porque este afán de Maritza Núñez ha promovido la composición no solamente de tu parte, sino del mismo Antonio, sí, de Álvaro Zúñiga, muchos de Nilo. compositores acá. Es interesante esa conexión. Y la relación del componer muchas óperas con los estudios de dramaturgia, con Alonso Sí. Alegría, que es un personaje, Y, ¿no? y sí, quisiera comentar también de que, claro, de chico yo estudio, como lo mencionaste, yo aprendí charango desde los 9 años y comienzo a enseñar charango desde los 12 años porque me pedían enseñar, pero me vinculé mucho de alguna forma también con el movimiento, ¿no? O sea, sentí que había algo en mi cuerpo que tenía que expresar y me metí a estudiar también danza contemporánea, ¿no? Con Amelio Sategui y otros profesores, pero sentí que como que el movimiento que también está en las óperas, en las escenas, pues es algo como muy vivo y que ¿no? genera, digamos, la música implica movimiento también, ¿no? Entonces ves desde muchas perspectivas, ¿no? Tocar, estar haciendo música para teatro, que también he hecho bastante música para teatro. Entonces, el vínculo con los actores, las actrices, grandes actores que tenemos en Perú, wow, y directores, trabajar con distintos directores también, ¿no? Hacer música en vivo. O sea, realmente es es un lugar muy especial, ¿no? Estar en el arte y estar vinculado en estar en vivo, estar tocando en vivo también, ¿no? Gracias. Antonio Yerbasoni cursó estudios musicales desde los 3 años. Sus primeros intentos de composición se remontan a 1992. Entre 1997 y 1998 tomó clases magistrales con Vladislav Uspensky, exalumno de Dmitri Shostakovich, quien lo alentó a estudiar composición. En 2001 ingresó a la Universidad Nacional de Música, donde estudió composición con José Sosaya y piano con Teresa Quesada. Es miembro fundador del Círculo de Composición del Perú, del cual también Benjamín es integrante, ¿no? Y ha sido director de la Escuela de Música de la UPC. Yo creo que fue el primer director, ¿no? Donde continúa enseñando en la actualidad.
Su música de concierto incluye una amplia variedad de obras, desde música de cámara hasta ópera, y las bandas sonoras de 8 largometrajes peruanos y un cortometraje portugués. En el año 2004, Antonio recibió el primer premio en la categoría de compositores emergentes en el concurso de composición coral de estrenos de vanguardia, lo he traducido al español porque está en inglés, por su obra Anir. En 2007 recibió el Fellowship Diploma en Composición del London College of Music. En 2014 fue reconocido como el más distinguido músico y recibió una mención especial en el IBLA Grand Prize por su obra Cosmos. En el 2015 recibió una mención honrosa en el tercer Festival Brasil de Cinema Internacional por la banda sonora de la película peruana La Amante del Libertador. En el 2018 fue uno de los ganadores del Newly Published Music Competition, concurso de música recién publicada, organizado por la Asociación Nacional de Flauta de los Estados Unidos. Bienvenido, Antonio. Uno de los rasgos de tu trabajo como compositor es la creación de obras para cine. Esta suma de piezas para cine nace como encargos o también como un interés personal de tu parte como compositor. Gracias también, José, por la invitación. Sí, curiosamente, al igual que Benjamín, también empecé en el teatro, empecé haciendo música para teatro y siempre quise hacer música para cine porque siempre me llamó la atención esto de escribir música y que hay algún tipo de acción de manera concomitante y eso me parecía siempre muy interesante. Además, esto de hacer música en vivo en el teatro creo que me gusta más que el cine en ese sentido, pero siempre quise hacer música para cine. En realidad, o sea, yo tenía la intención, quería hacerlo, pero la oportunidad se dio por una coincidencia. O sea, simplemente alguien leyó en una entrevista que me hicieron en la que yo mencioné que quería hacer cine. Esta persona leyó que yo tenía interés en hacer música para cine. Esta persona trabajaba en una producción y entonces le dijo a la directora, ¿por qué no lo llamas a él? Llamaron al diario, pidieron mi teléfono. En esa época no había Facebook, no había nada de eso. Les dieron mi teléfono, me llamaron y dije, ¿qué? ¿No? Y terminé haciendo la música de esta película. Y el cine es una de esas cosas, igual que en música también, mucho sucede de boca a boca, ¿no? Entonces hice esa película y luego alguien llamó a la directora. ¿Quién hizo la música para tu película? Antonio Rosani. ¿Me puedes pasar su número? Y así llegó la siguiente película y la siguiente película y la siguiente película y fue así. No es que yo haya hecho marketing en ningún sitio. Hay una relación con lo que dije cuando empezamos la entrevista. La dualidad o la combinación entre el deseo del músico, entre el ideal artístico y la circunstancia, ¿no? Cómo aparece la oportunidad o las opciones en la vida de cada músico, de cada creador. Vamos a pasar a escuchar y mirar 2 piezas de cámara, una de cada compositor. La primera se llama Cuarteto Negro, está escrita en el 2011. Vamos a escuchar un fragmento. Es para 4 guitarras y lo interpreta el cuarteto Cuerda Viva. Y luego vamos a escuchar una obra de cámara de Antonio. Cuarteto Negro es de Benjamín Bonilla. Y la obra de Antonio se llama algo así como A la deriva. En inglés es Drifting, para trío de cuerdas. Es un solo movimiento, pero que se divide en 3 secciones, que son relajación, fluir y ser. Escuchemos estas 2 piezas de cámara.
Acabamos de escuchar Cuarteto Negro de Benjamín Bonilla, un fragmento de Cuarteto Negro para 4 guitarras de Benjamín Bonilla, y luego A la Deriva para trío de cuerdas de Antonio Gervasoni. Para mí la intención de cada pieza es bastante evidente. Reflejan, yo diría, 2 manifestaciones humanas, una exterior y otra interior. Sin embargo, quisiera un comentario del mismo Benjamín respecto a esta pieza. Cuarteto Negro, bueno, obviamente como hace un momento hemos comentado, a mí me llamó mucho la atención el cajón y el zapateo criollo. Y por otro lado también, bueno, la primera vez que fui al Carmen, obviamente en Chincha es un mundo es una cultura muy interesante, y la alegría, sobre todo la alegría, yo tenía un profesor también, Aldo Borja, que en paz descansa, era de Perú Negro, era moreno, moreno de esos morenos, y que siempre tenía digamos, su trato era de mucha jovialidad, era muy lúdico, ¿no? Cuando hablaba. Y no sé, todo esto también un poco que, de alguna forma, el Carmen y la música, quise plasmar un poco digamos, lo que pasa en el cajón, el mundo del cajón, el mundo del zapateo, un poco. Bueno, en este fragmento se ve un poco de eso, pero en toda la obra, ¿no? Un poco también la cultura, ¿no? Digamos, acercarme un poco a eso. La religiosidad que ellos también, de alguna manera, tienen. Pero, digamos, hay momentos en los cuales he querido crear como ciertas capas, hacer que la guitarra sea también una percusión, ¿no? Y en realidad, tengo que decirlo, el Cuarteto Negro antes fue una obra para cuarteto de cuerdas frotadas. O sea, la idea estaba, ya había compuesto, digamos, un par de movimientos, pero bueno, la obra la perdí en un problema de una computadora, y se quedó ahí, ¿no? Y luego cuando vino la oportunidad, bueno, esto fue una obra que se hizo para el Circo Comper, me pidió que organizara este concierto de estreno y reestreno de varios compositores de Circo Comper. Estaba el maestro Iturria y el maestro Celso Garrido Leca presentes Estaba entre el público. Maestro. Sí, está ahí. Ahí fue donde también, bueno, tengo que decirlo, que estrené en Perú el dúo concertante de charango y guitarra de Garrido Leca, ¿no? Y eso, pues hubo un momento muy, muy interesante desde el punto de vista de cómo poder conectarme con, digamos, lo que había estado componiendo para cuarteto de cuerdas frotadas a cuarteto de guitarras. Y bueno, obviamente no me acordaba mucho de la obra que había hecho ya, y traté de plasmar un poco las vivencias para este tipo de ensamble, ¿no? Que me pareció muy Gracias. bueno. A la Deriva, ¿por qué ese nombre? Bueno, la obra nace de mis experiencias en la meditación. Vengo meditando desde el año 2011 más o menos. Y la meditación pasa por muchas etapas. No sé si alguien de acá medita, pero hay una etapa durante algunos años, no sé, en los que era muy común para mí que después de un proceso de relajación inicial, que por eso está dividida en tres partes la obra, luego hay una parte que llamo fluir, en el que todavía hay ideas, pensamientos, imágenes que pasan por mi mente, y por eso los 3 músicos en realidad se separan, cada uno se va por su lado, y en la partitura hay unas indicaciones sobre mirar a tal músico para hacer algo juntos y luego irse por su lado
hasta que luego se reencuentran en la parte final, que es el Eso ser. es nuevo en ti, ¿no es cierto? Sí, eso es nuevo. Esa libertad del esa intérprete. libertad. Ok. Sí. Pero nace un poco de esto de la meditación, porque al menos durante un tiempo viví la meditación de esa forma, y luego ya la última parte es en donde uno simplemente está. No sé cómo explicarlo, pero uno simplemente es y ya no hay pensamientos, ya no hay... es más, uno puede hasta pensar sin palabras ni imágenes y sin embargo uno puede saber que todavía está ahí, ¿no? Y ya hoy en día ya no tengo esta parte de cosas que pasan por mi mente, es más un enfoque. Entiendo que la meditación pasa por diferentes etapas a lo largo de la vida y estoy en un momento en el que es más simplemente una suerte de desaparezco durante 40 minutos y no me doy cuenta. Y de repente, o sea, suena una cosa que tengo en una aplicación y me doy cuenta de, ya pasó, ya regresé. Gracias. Ahora vamos a escuchar un fragmento de una obra de Benjamín llamada Hiroshima de los 7 brazos. Es una ópera escrita entre el 2013 y el 2014 para una soprano, perdón. 2013 para una soprano, un intérprete de vientos andinos, violonchelo, piano, 2 percusionistas y 2 bailarines.
Entiendo que es una ópera de cámara, entonces el hecho de que tenga un solo personaje, soprano, igual, yo pienso en ópera, pienso en interactuar. Entonces, para mí es una limitación. Sin embargo, lógicamente, tú lo compensas con los cambios instrumentales, los gestos instrumentales, ¿no es cierto? Esa es una cosa. Luego, en Eclipses, que vamos a ver más adelante, también es mínimos personajes, ¿no es cierto? La instrumentación es ad hoc para esta pieza, al igual que para la siguiente pieza que vamos a escuchar, Sol Tardío, ¿no? O sea, tú la has inventado, porque esa instrumentación, ese ensamble, digamos, no existe, es especial para esta obra. Y una tercera, observación personal, que no te preocupe el hecho de cortar el texto. El agua, por ejemplo, y en Sol Tardía también, cuando me adelanto a la siguiente obra, cuando hice la solista dice, la aldea se extraviaba en la bruma, también cortas el texto, o sea que no te preocupa que el público entienda la frase completa. Sí, por favor. Lo que pasa es que voy un poco más a la intención, ¿no? En este caso, Hiroshima, en este caso, el personaje, esta madre, la cual muere en el impacto de la bomba, pero muere cubriendo a su hija. El detalle es que ella no se da cuenta que está muerta, pero su hija vive. Entonces, cuando ella, justamente a lo que voy, un poco la palabra para mí que me resonó mucho fue fragmentación. Está turbada, el personaje Sí, está turbado. está turbado, Y por eso reacciona así. Okay. Pero hay una cosa muy importante que es cuando uno ve un poco la historia que sucede es que los cuerpos, cuando fueron vistos, o sea, por primera vez los cuerpos de la gente, no sabían si eran hombres o mujeres, eran seres extraños que no sé, eran pedazos de seres. Entonces, a mí eso me caló mucho y bueno, después vamos a ver en Sol Tardío también ocurren unas cosas con el tratamiento de los culíes que vienen acá también, ¿no? Que son como maltratados, etc. Entonces, para mí la palabra fragmentación me resonó mucho, ¿no? Está muy claro. La siguiente obra también es una ópera, también vamos a escuchar un fragmento, se llama Sol Tardío y está escrita en el 2018 para soprano, barítono, acá hay dos cantantes ya, flauta traversa, clarinete, violonchelo, percusión y un intérprete de instrumentos de viento y de cuerdas pulsadas. Te admiro, abuela, viniste sin nada a un país extraño y lo hiciste tuyo.
estación del año me devolverá a mi hogar, tanto tiempo abandonado. El aporte que los chinos hicimos al Perú. Trajeron nuestra cultura, abuela. Una cultura milenaria. Que se pillan los ensayos diariamente. Hasta que un día. Hasta que un día me arde el amor. Y no Sol Tardío es el fragmento de esta ópera en versión concierto, olvidé decirlo. ¿Se dan cuenta? Hiroshima fue escenificada, Sol Tardío es una versión en concierto y ahora Eclipses es otra ópera escrita por 15 compositores peruanos, entre los cuales justamente están los dos, Benjamín y Antonio. Es una ópera virtual, se escribió en el tiempo de pandemia, por ello es virtual. Lógicamente nos van a explicar los dos compositores la parte de cómo se hizo esta pieza. Es para dos sopranos, clarinete, violín, violonchelo, percusión y una bailarina. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Eclipses. Eras una mujer que intentó coronar la cima.
Eclipses, ópera virtual. La virtualidad y el no visualizar personajes, ni escena, ni escenario, ni músicos, la hace muy peculiar. ¿Cómo se realizó? Me refiero a la parte técnica de la ejecución. Cualquiera de ustedes, sí. Ok. Todo nació también por Maritza, que ella estaba en Lima. Justo llegó a Lima, la agarró el encierro, ¿no? Y no pudo salir. Y dijo, ¿qué hago? Estaba con su esposo y estuvieron viviendo, creo que en un hotel, ¿no? En un hotel. Y dijo, bueno, algo tenemos que hacer. Entonces nos convocó a varios compositores y compositoras, jóvenes, o sea, de todas las edades, y logró reunir a 15 compositores que estuvieran dispuestos a escribir esta obra de manera gratuita, y bueno, todos trabajamos ad honorem, incluyendo la cantante, la persona que hizo todo el trabajo en video, que es muy interesante, los que grabaron, todo se hizo en pandemia. Y creo que el libreto ya existía, si no me equivoco, el libreto ya existía, tenía 15 escenas, y por eso ella necesitaba 15 compositores. El libreto sí, tenía 15 escenas, no estoy seguro si alguien repitió una escena, a mí me tocó la número 15, no sé si fue sorteo o ella fue la que eligió, no sé, y creo que esta que hemos escuchado es la 11, sí. Y cada uno de nosotros tuvimos unas cuantas reuniones, unos cuantos lineamientos sobre, obviamente, la instrumentación, y que tuviésemos cuidado sobre todo de, en mi caso yo no tenía ese problema porque era la última, pero yo heredaba, digamos, el paso de otra escena. Yo tenía que empezar en algún acorde, una nota, algo que tuviese hilación con lo anterior, o el anterior tenía que terminar en algo que condujese a lo que yo estaba haciendo. O sea, la transición entre escenas era importante. Hubo algo de coordinación también, hubo algo de descoordinación también en algunos casos, y tuvimos que hacer algunas cosas por ahí, pero se logró hacer también con el apoyo de la Universidad Nacional de Música, que sí, que Lidia estaba ahí detrás, si no me equivoco, en ese momento, claro, sí, y se pudo hacer mucho. ¿Pero cómo se grabó? Sí. Primero que nada, bueno, estábamos todos en cuarentena y todos los músicos tenían que ir, bueno, se les daba la parte, las pistas, todo, tenían que ir donde, no me acuerdo quién estaba, Un estudio. en un estudio, estaba en un estudio, tenían que ir al estudio, uno separado tenía que ir, ¿no? Entonces, con todos se supone que los protocolos de seguridad, de sanidad y todo, y terminaba, se desinfectaba, venía el otro, y así iban grabando uno por uno, ¿no? Eso fue muy interesante. O sea, por ejemplo, en el caso de la partitura, los calderones no existían. Había que quitar, yo me encargué de quitar todos los calderones, que había que medirlos, ¿no? Porque si no era muy complicado. No había director en ese momento, ¿no? Okay. Pero habría que decir también una cosa bien importante, que justamente la pandemia y todo esto hace que, bueno, las noticias, el no saber oír, aparecían las noticias de los decesos y todas esas cosas, y estar encerrados y todo eso, obviamente también catapultó a Maritza a poder impulsar este proyecto, ¿no? Que bueno, es una, ¿cómo se dice? Sembradora, ¿no? Va sembrando mucho, ha hecho mucho por Perú, ¿no? Mucho por los compositores. Claro que sí, claro que sí. Estamos con el tiempo un poco justo. Nos falta mirar y escuchar una pieza de Antonio llamada Alquimia, escrita en 2014, que es una cantata a los 5 elementos: aire, fuego, agua, tierra y quinta esencia. Vamos a escuchar un fragmento, uno de los elementos, perdón, alquimia, de alquimia. Me parece que es el primero, aire, sí. Está la ave en el aire con sosiego, en el agua el pez, la salamandra en fuego, y el hombre, en cuyo ser todo se encierra, está en sola la tierra. Yo solo que nací para tormentos, estoy en todos esos elementos. La boca tengo en aire suspirando, y el cuerpo en tierra peregrinando.
Los ojos tengo en llanto noche y día, y en fuego el corazón y el alma mía. Antonio, los textos de las 5 secciones no son del mismo autor ni están en un solo idioma. Es el gusto tuyo de que ha elegido autores distintos.
es un elemento de contraste, de variedad. O sea, el grupo es el mismo, el ensamble vocal, el ensamble instrumental, los 5 elementos es el tema general, pero los textos son distintos, Sí. distintos autores. El motivo, en realidad, yo originalmente tenía la idea de encontrar 5 textos, pensaba que tendrían que existir, si tantas culturas, porque resulta que no solamente los griegos, sino muchas otras culturas han tenido esta idea de los 5 elementos, tendría que existir por ahí algún texto que tuviese, pero no encontré, no pude encontrar un texto completo que hablase de un elemento, y luego del otro, y luego del otro. Lo que encontraba eran pedacitos, aquí y allá, en textos de diferentes culturas, desde la tribu Cherokee, Navajo, Hawái, Grecia clásica, en latín, obviamente, alemán y un montón de cosas. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y como algo había... tengo que mencionar que esa fue un encargo de Paloma Vascones, y ella quería que esta cantata coexistiera con una grabación, o sea, iba a estar en un disco con una grabación de los fragmentos del Microlobus de D'Arezzo. Perdón, Paloma Vascones es una ex alumna de la Universidad Y- Nacional de Música también, Y directora de coros. de coros, Sí. sí. Y que reside en Barcelona. Entonces, y ella me pidió expresamente una cantata y me dijo, tú encuentra de alguna manera cómo puede coexistir con una obra del medioevo, literalmente, ¿no? Entonces, una de las formas, evidentemente, era usar muchas cuartas y quintas y eso está en la armonía, pero la otra, luego analizando los textos, dije, bueno, la politextualidad es algo muy antiguo. Hay muchos motetes politextuales, aunque eso es más Renacimiento, creo, pero no importa, pero están por ahí bastante cerca. Y entonces se me ocurrió esta idea de, bueno, ¿qué pasa si corto estos fragmentitos, los pongo en un orden que traducido tiene una lógica, pero cuando se canta dije, bueno, mejor lo dejo en el idioma original y donde obviamente no conozcan el idioma tendrán que leer una transliteración, o sea, el texto escrito con nuestros caracteres. Y así nació Alquimia. Muy bien. Antes de que yo despida el programa, quisiera dar oportunidad a los asistentes si tienen alguna pregunta a cualquiera de los compositores, de acuerdo a lo que han escuchado, de acuerdo a lo que han conocido. Siéntanse cómodos, este es un conversatorio y muchos veo que son músicos, así que estamos en un mismo ámbito. Ok, Marc, ¿no es cierto? Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, estimados maestros. Creo que es importante aprovechar este espacio de diálogo, ¿no? Y para que de repente se pueda aprovechar en compartir cómo inicia el proceso creativo de cada uno de ustedes cuando tienen que abordar una obra. Bueno, primero el proceso creativo, en mi caso, no sé, me imagino que en el caso de Antonio también va a depender mucho de para quién escribes, para qué escribes. En el caso de los libretos, ¿no? Digamos, puede haber lluvia de ideas, etcétera, pero primero que nada, por ejemplo, para las óperas Hiroshima, por ejemplo, tuve que indagar en un mundo en el cual yo no lo, digamos, estamos en Occidente, Oriente, en el cual se sufrió un proceso de la bomba, de la guerra, todas estas cosas y las historias que hay. Y creo que es un trabajo profundo, ¿no? Que se hace, ¿no? Tanto a nivel de historias, de texto, pero también en el caso, por ejemplo, de Hiroshima, fue que tuve que indagar un poco sobre como yo había estado en Japón, también había indagado, había tocado, había estudiado un poco de ciertos instrumentos y quería trasladar un poco eso también ahí, ¿no? Por eso que yo decido usar en este caso la quena, quenilla, quenacho y taitaquena, que tuve que mandar a construir una taitaquena, que es como la quena más grande que hay ¿no? Como instrumento. Entonces, la idea de plasmar algo, digamos, es acercarse primero digamos, al punto de origen de lo que se pide, en este caso es un libreto, y en el caso como dije, del Cuarteto Negro, en esta obra,
fue un poco las vivencias de uno, ¿no? Cómo plasmar, ¿no? la idea del toque del cajón en los instrumentos, ¿no? Entonces ese fue el primero, pero después vino a mí el asunto de cómo ir plasmando esa sensación tan risueña que tienen los de Chincha, ¿no? De haber vivido un poco, de haber sentido un poco en el Carmen eso, ¿no? Y también con mi profesor de cajón y de mi profesor de zapateo. Entonces, digamos, primero viene esa semilla primero, ¿no? Esa semilla generadora, y luego, pues, bueno, ir buscando los elementos más musicales que se acercan a eso, ¿no? Digamos. Coincido también, que cada obra es diferente y tengo que... Y de hecho yo tengo la costumbre de, cuando voy a empezar una obra, lo primero es un proceso que llamo planificación, que puede ser algo muy sencillo, puede ser que lo haga en un día o puede ser que me tome 2 meses, como en el caso de Alquimia. La planificación consistió en buscar todos estos textos. Navegué por todo el internet, no existía la IA en ese momento, así que lo único que podía hacer era navegar por todas partes, empezar a buscar textos y traducirlos, y buscar diccionarios de hawaiano, inglés, navajo, inglés. Había un texto que yo quería que lo encontré en inglés, que era egipcio, pero no tenía la transliteración, y solamente pude encontrar el inglés y los jeroglíficos. Tuve que aprender a traducir jeroglíficos, literalmente, no entenderlos, pero a saber que este jeroglífico es K, este es Ra, este es She, y así sucesivamente. Claro, para hacer toda la fonética, porque no había en ninguna parte, no sé si ya estará el texto disponible, pero no estaba. Entonces, todo ese trabajo que yo llamo planificación, que varía de obra a obra, en el que puedo llegar inclusive a hacer cosas como decidir la forma de la obra, cuántas secciones va a tener, e inclusive tener una idea de cuál va a ser la duración de cada sección, porque a veces me dicen, quiero una obra de 10 minutos. Oye, entonces si quiero una obra de 10 minutos y va a tener 5 secciones, cada sección ¿cuánto va a durar? Entonces, como tengo una idea de la duración final y no me quiero pasar y no me quiero quedar corto tampoco, entonces más o menos como que digo, bueno, como esta parte va a ser lenta, las partes lentas tienden a ser más largas, las partes rápidas tienden a ser más cortas, y más o menos tengo una idea y sigo más o menos ese plan. Pero ese plan varía de una obra a otra. Y en mi caso, ya la parte musical es muy al piano. Yo soy de sentarme en el teclado, no sé cómo lo haces tú, pero lo mío es el piano, y soy muy armónico, es decir, lo que hago es básicamente tocar acordes y tratar de tener una idea del color que ese acorde me transmite, y si eso está de acuerdo o no, según yo, con lo que yo quiero expresar, que es algo puramente mío. Si el público puede entender que esa armonía significa o representa lo que yo busco representar, eso es otra cosa completamente diferente. Se trata más bien de, al menos para mí, de que coincida con mi idea. Y sí, bueno, en síntesis, muy rápidamente, ese es el proceso que sigo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Quería complementar algo, ¿es posible? No, sí, justo ese era el siguiente paso que quería aprovechar en comentar, porque escuchando la música de ambos, por ejemplo, en el caso de Antonio, sí he notado, por ejemplo, la predisposición del trabajo armónico, y ahora que comentaba sobre el pensamiento de la meditación, ¿no? Me viene la razón de comprender, por ejemplo, tus cuartetos, el trabajo minimalista en general de tu trabajo como compositor. He visto esa predisposición del minimalismo como una tendencia, ¿no? que es parte tuya, y en el caso de Benjamín está este trabajo rítmico. Siempre veo que por más que hay un trabajo lírico, llega un momento donde viene este impulso rítmico, es algo que lo he notado en las obras que genera, ¿no? Este trabajo que no es directo, y en algunos casos he visto también este proceso de interrupción, que viene una idea, se interrumpe y luego se presenta nuevamente. Estos elementos, y que sé que es parte, digamos, que hemos podido notar un poco en el trabajo de ambos, quería saber si ustedes eran conscientes de eso y si se ha vuelto de alguna manera como
Ya con el tiempo y el recorrido que han tenido ustedes como compositores, si podrían ustedes como determinar esas características que los hacen distintivos, ¿no? Como creadores, y si han notado que durante todo este proceso hay una tendencia a salir de la zona de confort, o quizás hemos llegado a una etapa en la que sabemos que estos elementos son propios de cada uno y nos mantenemos en este espacio, en esta zona. En mi caso, creo que, bueno, sí, adrede, sí, definitivamente adrede, ¿no? No es algo que, bueno, en el caso de las dos óperas han tenido, como dije, ¿no? La migración ha sido importante, japonés, Japón, mundo japonés acá, y yo le llamaba los hibakusha, ¿no? Los hibakusha son los sobrevivientes de la bomba, que ellos vinieron acá. Entonces lo digo porque parece muy importante. Perú es una cultura muy diversa que ha sido, ¿no? Digamos, un crisol de otras cosas, ¿no? Entonces, y los culíes también, ¿no? Entonces igual hubo un sufrimiento enorme. El desarraigo es enorme, ¿no? Obviamente a nivel mundial, lo que se vive también, ¿no? Igual la cultura de los venezolanos aquí en Perú y en todo el mundo. Entonces, para mí eso, que fue lo primero que me comenzó a calar a nivel de las obras que se han escuchado, y también la cultura afroperuana, que también ha tenido un proceso de sufrimiento grande acá en Perú, obviamente. Digamos, sí hay como lo dije, esa fragmentación, esa interrupción, y que fue adrede, ¿no? En ese caso. Y el asunto de la percusión, para mí, y que cala mucho, fue porque creo que es una especie de redimir, ¿no? La tierra redime también, ¿no? O quiere volver a renacer, ¿no? Y dada la casualidad, Maritza también escribió un poco en las óperas también que hice con ella, ha sido fuertemente desde ese lado, ¿no? Entonces, digamos que hay un acercamiento adrede de los elementos que ahora que se instauren, no lo sé, yo creo que hablamos que siempre nuestro pensamiento siempre está en movimiento. Y no sé, ¿no? Yo creo que no podemos decir que algo está estático, que sí va a ser y todo lo demás, ¿no? Cambiamos todo el tiempo, y dejarnos fluir es creo que lo mejor que puede pensar el ser humano, ¿no? O sea, fluir todo el tiempo, ¿no? Eso. En mi caso, lo que mencionaste sobre el minimalismo es cierto, pero yo no sé cómo se metió el minimalismo en mi música. No fue por escuchar música minimalista, porque casi no he escuchado música minimalista. Creo que se metió por el cine, probablemente, porque en el cine hasta quizás puede ser necesario, porque las escenas son muy cortas, entonces las ideas tienen que ser muy pequeñas y repetirlas muchas veces, y supongo que eso fue lo que terminó metiendo como que toques minimalistas en mi música, porque no es minimalista, en todo caso sería post-minimalismo probablemente, pero tampoco es realmente, pero sí hay algo de eso en mi música. Yo podría decir que a lo largo de los años, sí, yo coincido con Benjamín. Estoy fluyendo y estoy cambiando. No sé cómo voy a componer de acá a 10 años. En los últimos 10 años siento que he tenido como que un mismo estilo. No sé si me voy a quedar ahí o si voy a cambiar otra cosa después. Y lo puedo resumir probablemente en una sola palabra: simplicidad. Pero no cualquier tipo de simplicidad. Habría que tomar esa palabra con pinzas, porque no es un acorde mayor, pero tampoco es la ultra complejidad de la música de Ferney, por ejemplo, por poner un ejemplo. No porque tenga nada de malo la complejidad, sino que no me atrae. Y no sé, me gusta, y desde hace algún tiempo que lo vengo pensando, me gusta esta idea de caminar justo en el medio, justo en el borde en el que
un paso más allá y ya estoy haciendo música tonal, pero no estoy ahí, ¿no? Ese caminar por el filo de la navaja, como quien dice, ¿no? En el que no estoy ni en un lado ni en el otro, probablemente porque soy así, porque nunca he sido una persona de extremos. No soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro tampoco. No estoy específicamente en un lugar, entonces trato de mantenerme entre dos mundos, pero más por una cuestión de gusto personal que otra cosa. Pero sí creo que tengo que salirme de la zona de confort y justo a la deriva salí, creé esta parte donde los músicos no están sincronizados y en la partitura se ve, las barras de compás no coinciden, ¿no? Por suerte eso se puede hacer en el programa que uso, en otros programas es muy complicado, pero en este programa es muy fácil de hacer. Y eso me dio una idea de, puedo hacer algo más libre, lo estoy empezando a hacer un poco más. Estoy seguro que con el tiempo me voy a cansar de lo que estoy haciendo en este momento seguramente, y más adelante voy a hacer otra cosa, como ya ha sucedido, ¿no? Y creo que es parte del proceso de todo creador, sea compositor o sea lo que sea, escritor, pintor, ¿no? Gracias por las preguntas y por las respuestas. Había olvidado de mencionar que Antonio estudió primero informática, ¿no? Y es un experto en manejo de Sí. programas, de sistemas, y a veces yo mismo le he pedido colaboración en ese sentido. Sí. Quiero mencionar la importancia de estos programas de trayectorias de este año a compositores. Van a ser entre 6 y 8 compositores, todos casi de la misma generación, ¿sí? Y muy conocidos, por supuesto, de nosotros los que trabajamos en la universidad. Quiero remarcar que los dos han trabajado conmigo como jurados de los exámenes de composición, así que yo los conozco como profesores de composición y yo los admiro, realmente los admiro a ambos porque son muy minuciosos en la preparación de las clases, muy seguidores al detalle de cada alumno, analistas de las piezas presentadas por los alumnos a los exámenes. Antonio prepara cuadros para guiar en todos los cursos que hace. Son excelentes profesores. Quiero también felicitarlos por eso y agradecerles por haber venido hasta acá para dar a conocer su música, que es muy importante, me parece a mí. No solamente las obras que escribimos son importantes, sino conocer el pensamiento de cada compositor. Y también les agradezco a ustedes por su asistencia. Gracias.